Bienvenido a tus derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares para esta edición. Más de 200 procesos constitucionales quedaron al voto luego de maratónica jornada de audiencias públicas de pleno y salas realizadas en la ciudad de Arequipa el pasado fin de semana. Especialista y profesor de Derecho Constitucional Óscar Díaz nos habla sobre el derecho a la libertad religiosa y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Directora académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Elizabeth Salmón, comenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como sobre los derechos del niño, la niña y los pueblos indígenas. Bien amigos, así comienza Tus Derechos. Continuamos después de la pausa. ¿Sabías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que entró en vigor el 18 de julio de 1978? ¿Sabías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones, una consultiva y otra contenciosa? Se llevó a cabo en Arequipa la jornada de audiencias públicas, donde por primera vez el magistrado Óscar Urbiola Jani participó como integrante del Tribunal Constitucional. Veamos a continuación el informe preparado por Mariela Franco. Luego de intensa jornada de audiencias públicas de pleno y salas, el Tribunal Constitucional dejó al voto 273 procesos constitucionales en la ciudad de Arequipa el último jueves 8 del presente, entre conflictos de competencia, amparos, habeas data, entre otros. Las audiencias se realizaron durante todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. El pleno del tribunal estuvo integrado por el presidente Carlos Messía Ramírez, el vicepresidente Ricardo Beaumont Cayilgos, Juan Vergara Gotelli, Fernando Calle Jayén, Ernesto Álvarez Miranda y el recientemente incorporado Óscar Urbiola Jani, siendo estas sus dos primeras audiencias en las que participa. En horas de la noche se ofreció una breve recepción en el local del tribunal en Yanaguara, a la que asistieron numerosas autoridades civiles, militares, políticas, universitarias y representantes de la sociedad arequipeña. El magistrado Fernando Calle tuvo a cargo las palabras de bienvenida al magistrado Óscar Urbiola por su incorporación al Tribunal Constitucional. Arequipa representa para mí mucho, no solamente porque en ella me formé como abogado, y ello me obliga a tener presente que los valores de Arequipa en defensa de la democracia, de la libertad y de los valores consagrados en la Constitución, de sus derechos y principios superiores, me obligan a estar en permanente vigilia durante los 5 años de mi gestión para poder representar a esa tradición que tanto peso tiene en la historia del Perú y que tanto me obliga a poder trabajar durante todos estos años que me quedan en el Tribunal Constitucional, porque el Perú se conduzca por los cauces de la democracia, por el Estado de Derecho y el absoluto respeto de los derechos fundamentales de la persona. Quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes que con su presencia ratifican una vez más el apoyo que he recibido de ustedes durante todo este proceso de selección, que no ha sido largo ni tampoco corto, pero que lo he soportado conjuntamente con ustedes, con la firme convicción de que quienes creen en la democracia y en sus instituciones tenemos la esperanza de que en democracia se respetan los derechos. En tanto que el presidente Carlos Messía ofreció una interesante conferencia académica sobre el papel de los tribunales constitucionales y la defensa de los derechos fundamentales. Los 7 magistrados que ustedes tienen aquí adelante son magistrados que tienen que llevar a cabo una justicia en la cual entran en juego los valores, los principios que hacen que los peruanos nos miremos a los ojos, principalmente bajo las premisas de la igualdad y de la libertad. Y casi siempre la justicia que lleva a cabo el Tribunal Constitucional no repercute solo sobre Juan y Pedro, ni repercute sobre María y Chana, sino que la justicia del Tribunal Constitucional, porque es una justicia en la que va la aplicación de la norma fundamental
Y esta, por su propia naturaleza, es el acuerdo básico que une a la comunidad política estatal en su conjunto. Las decisiones del tribunal siempre tocan a todos. Si los trabajadores pueden ser despedidos injustamente, son temas de raigambre constitucional. Si se pueden abrir filiales en distintas partes del país, tiene que ver con la educación. Si los estudiantes pueden ser expulsados de la universidad sin las garantías de un debido proceso disciplinario. De ahí que siempre, cada vez que el Tribunal Constitucional o estos 7 jueces tengan que enfrentarse con un problema, no es un problema que solo le interesa a quienes resuelven en ese momento, sino que es un tema que lamentablemente toca las fibras de lo que es la cultura jurídica y el modo como los peruanos entendemos la igualdad y entendemos la libertad. Bien amigos, continuamos con tus derechos. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Óscar Díaz Muñoz, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, quien últimamente ha publicado el libro titulado El Derecho Constitucional de Libertad Religiosa del Menor, Familia, Escuela y Tratamientos Médicos. Bienvenido, doctor Díaz. Muchas gracias, Gabriela, y gracias nuevamente al Tribunal Constitucional por la generosa invitación. Gracias a usted. Para poder introducirnos al tema previamente, que justamente es a ocasión del último libro que usted ha publicado, ¿qué debemos entender por el derecho de libertad religiosa? Bueno, yo creo que una forma de abordar la pregunta que usted me está planteando es primero distinguir la libertad religiosa o el derecho de libertad religiosa de otros derechos que están cercanos a la libertad religiosa, pero que no deben de confundirse, ¿no? En primer término está la llamada libertad de pensamiento, libertad ideológica, ¿bien?, que es el conjunto de ideas, opiniones, juicios de valor que se tienen sobre las distintas realidades del mundo y de la vida, ¿bien? Luego está la libertad de conciencia o libertad de creencias, que es el juicio de moralidad y la actuación en conformidad con ese juicio. ¿Bien? Es decir, el juicio sobre la moralidad de un acto que yo pienso realizar o estoy realizando. Es decir, si es bueno o si es malo. Un juicio de valor. Un juicio de valor. ¿Bien? Eso me permite la libertad. Y la actuación en consecuencia de ese juicio de valor es lo que me permite la libertad de conciencia. Y por otro lado está la libertad religiosa. ¿Bien? La libertad religiosa tiene como objeto el acto de fe. ¿Bien? Y con él estamos hablando de la libertad de profesar una religión, la libertad de enseñanza de esa religión, el culto, la libertad de profesar esa religión en forma individual o asociada, ¿bien?, de manera pública y privada, y también la libertad de abandonar una religión, ¿bien? Es decir, la libertad religiosa también protege el no profesar ninguna religión, ¿bien? Es decir, en todo esto, cuando hablamos de libertad religiosa, debemos tener claro que estamos hablando del tema de Dios, ¿bien? Y por eso es muy importante distinguir la libertad religiosa de estos otros derechos humanos que, si bien se encuentran próximos, no deben ser confundidos, ¿no? En algún momento del reconocimiento de los derechos humanos sí se los confundió, ¿no? Tenemos ahí la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, ¿no?, que decía que nadie puede ser perturbado por sus opiniones, incluso las religiosas. Lo vinculaban religión, libertad religiosa con derecho de opinión. Con derecho de opinión, con libertad de pensamiento ideológica, ¿no? Entonces ahí había esa confusión, ¿no? Pero el tema está muy claro, por ejemplo, ya a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas,
¿no? Donde se dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, para resumir, la libertad religiosa consiste entonces en el derecho de profesar una fe. Así es. ¿Verdad? De practicarla ya sea en forma privada como pública. Así es. O tener la libertad. En forma individual o asociada. De enseñar esa religión. ¿Bien? O de simplemente decir, no profeso ninguna, soy agnóstico o ateo. Así es. Pero si se da cuenta, siempre vinculado al acto de fe, es decir, a la relación del hombre con Dios. Entonces vayamos por aspectos. Con la educación. Tema importante, ¿verdad? Ahora en un mundo tan globalizado, donde existen diferentes credos, religiones, si los padres de familia, si un padre y una madre no profesan la misma religión y existe conflicto entre ellos con relación a qué tipo de educación religiosa debe brindarse al menor, ¿cómo se soluciona este tema, esta controversia desde un punto de vista constitucional? ¿Qué mecanismos existen? Bueno, desde un punto de vista constitucional, no le... en el ejemplo que usted me está poniendo, el menor todavía, digamos, es un menor al que no le podríamos atribuir ni siquiera pues algún tipo de madurez como para que él tomara algún tipo de decisión. ¿Es así el ejemplo? No necesariamente, porque hay diferentes grados de menor, ¿verdad? Pero un menor de 5 años no es lo mismo que un menor de 15 años. Claro. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en el que los padres no se ponen de acuerdo con qué tipo de religión debe asumir, o exigir al colegio que su hijo, porque ellos son evangelistas, no quieren que su hijo reciba la clase de religión de un colegio católico. Para empezar, existe un derecho humano, y reconocido así en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus propias convicciones. ¿Bien? Entonces, son los padres los que deciden qué formación, en términos morales, en términos religiosos, va a recibir su hijo, ¿no? Y conforme a el ejercicio de ese derecho también está pues la búsqueda de un centro de enseñanza, un centro educativo, que comparta aquello que los padres quieren como formación moral, religiosa para su hijo. Que ambos profesen la misma fe y lógicamente elijan un colegio que eduque a su niño, a su hijo en ese mismo camino, ¿verdad? Claro, el asunto está, por eso le preguntaba si es que estábamos ante un menor al que podríamos atribuirle madurez o no le podríamos atribuir. Pongámonos en ambos supuestos. Partamos del supuesto que sea un niño pues de 7 años, ¿no? O de 6, ¿no? Ahí tenemos un problema serio porque ese menor está sujeto, por supuesto, a la patria potestad de sus padres, ¿no? Pero lo que pasa es que los padres no se ponen de acuerdo sobre qué tipo de enseñanza en materia religiosa pues debe recibir el menor, porque por ejemplo ambos son de religiones distintas, ¿no? O que uno no profese ninguna religión. Y a mí me parece que el tema, más que llevarlo a una sede constitucional, me parece que es más propio llevarlo a una sede civil, ¿no? De orden del derecho de familia, ¿no? Donde sea un juez el que en este conflicto que parece irresoluble entre los padres, ¿no? Ambos pues que ejercitan la patria potestad, pueda vislumbrar algún tipo de solución, ¿no? Como un árbitro ahí, ¿no? Que acude pues para dar solución a este conflicto familiar, ¿no? Pero el caso podría tornarse también muy interesante si estamos hablando de un menor ya no de 5 o 6 años, sino de 16 años, ¿no? Que sigue siendo menor, pero al que ya, por la edad, podríamos presumir que puede haber alcanzado cierto tipo de madurez como para tomar decisiones en lo que respecta a sus convicciones religiosas, ¿no? Y pongo la edad de 16 años que en nuestro ordenamiento jurídico es bastante significativa, porque a partir de los 16 años los menores de edad
pueden contraer matrimonio civil con dispensa judicial, ¿no? Con autorización judicial, ¿no? Entonces, uno podría reflexionar ahí, ¿no? Si es que la ley autoriza que un menor a partir de los 16 años pueda tomar una decisión tan trascendente, de tantas implicancias, de tanto significado en el orden personal, en el orden, en fin, en muy diversos órdenes, ¿no? Como es el matrimonio, ¿no? ¿Por qué no pensar que si el legislador ha puesto ese piso, esa edad de 16 años como para que haya la posibilidad que alguien pueda casarse con dispensa judicial, ¿por qué no pensar que ahí se puede presumir una madurez tal como para asumir un tipo de compromiso tan importante como el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que también un menor a partir de esa edad puede tener la madurez suficiente, por lo menos presumir, juris tantum, que tiene esa madurez? Por supuesto, si hay prueba en contrario que no la tiene, no la tiene, ¿no? De hecho, hay personas muy mayores que tienen una madurez de un niño de 10 años, ¿no? Sí, o sea, no va siempre de la mano la edad cronológica con la madurez emocional. Entonces, ¿por qué no pensar que si un menor alcanza los 16 años, podría él decidir en lo que respecta a sus convicciones religiosas? Claro, porque si la ley permite contraer matrimonio a un menor a partir de los 16 años, quien puede lo más, puede lo menos, que sería elegir qué tipo de religión o credo profesar. Sí, podría ser ese un criterio, ¿no? que se utilice, ¿no? Bueno, y ahí en ese supuesto, en este problema, en que los padres no están de acuerdo y el menor ya tiene un credo ya formado o una fe en la que él quiere seguir. Yo creo que esa decisión del menor tendría que ser respetada. Hay otros ordenamientos jurídicos donde, si se quiere, ya se puede hablar de una, entre comillas, madurez o mayoría de edad religiosa, a partir incluso antes de los 16 años, a los 14 años. Estoy pensando en países como Alemania, como Italia, donde el menor a partir de los 14 años, él decide, no sus padres, él decide si sigue o no la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, ¿no? O sea, es una decisión que la toma el menor. Al principio del año escolar, el menor decide, a partir de los 14 años, si va a recibir o no enseñanza religiosa. De acá en el Perú, doctor, si es que se presentase, por ejemplo, pongamos un supuesto, una pareja de padres evangélicos que matriculan a su hijo o a su hija en un colegio católico, ¿podrían ellos pedir la dispensa del curso de religión para su hijo? Bueno, creo que podrían pedirla, y si el colegio quiere libremente dársela, pues no hay ningún problema. ¿Y si no le quiere dar la dispensa? Ahí ya viene una discusión que se torna más interesante, ¿no? Hay algo que un colegio sea promovido por una institución religiosa católica o sea promovido por cualquiera, por unos padres de familia o por cualquier particular. El colegio laico también puede ser. Hay algo que pueden tener que es un ideario, ¿no? Un ideario que no necesariamente puede ser inspirado por la fe católica, sino también por la fe evangélica, o por la fe judía o musulmana, o por las ideas pues marxistas, ¿no? O evolucionistas, ¿no? Entonces, quien entra, ¿no? A un centro educativo, ¿no? El menor representado por sus padres, ¿no? Quien es llevado por sus padres a un centro educativo que tiene un determinado ideario, ¿no? Se debe sujetar a las reglas del ideario. En otras palabras, si yo si soy evangélica y matriculo a mi hijo en un colegio católico, me tengo que adecuar a las reglas de ese colegio católico. Así es. Y por lo tanto, que siga con todos los cursos, ¿no? Con todo el programa académico propios del colegio, establecidos por el colegio. O sea, yo no puedo obligarle a ese colegio católico a que dispense a mi hijo
de la clase de religión católica, porque es parte del ideario de ese colegio dar formación en la religión católica a los alumnos. Si yo le exigiera, también colisionaría con derechos constitucionales del colegio, ¿no? El derecho a tener este diario, la libertad de contratación, finalmente, ¿no? En todo caso que se elija otro centro educativo. Un escenario distinto es cuando hablamos de la educación pública, porque la educación pública, la educación en el Estado, tiene que ser neutral, ¿no? Puede sí darse enseñanza religiosa en el Estado en razón de las relaciones de cooperación que puede establecer el Estado con las confesiones religiosas, ¿no? Relaciones de cooperación que además están previstas constitucionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En estados donde hay mayoría católica, como en el caso del Perú, como en el caso de España, se han suscrito tratados con la Santa Sede, con los cuales se da pues en la enseñanza pública la religión católica. Se imparte religión católica, pero con el punto o la característica que no puede ser un curso obligatorio. Por lo tanto, si algún alumno no quisiera llevar el curso de religión, por cuestión de fe, por ejemplo, simplemente solicitar puede estar dispensado de seguir ese curso. Así es, y tiene que ser por fuerza sí. O sea, hay un tratamiento distinto entre un colegio privado y un colegio público, entonces. Y un colegio privado, en cuanto tiene un ideario que se inspira pues en una determinada confesión, ¿no? De igual forma que si el ejemplo que hemos puesto es el caso de un colegio católico, pero podría ser perfectamente un colegio musulmán, ¿no? Exacto, por supuesto, cualquier profesión. Claro, yo no podría, si llevo a mi hijo a este colegio musulmán, no puedo pretender que no se le explique el Corán, ¿no? Indudablemente. Ahora traslademos esta misma situación al ámbito laboral. Han habido algunos supuestos, y ya es conocido públicamente, al menos en el mundo jurídico, que trabajadores se resisten a prestar sus servicios, por ejemplo, los días sábados, porque señalan que el día sábado debe ser dedicado a culto a Dios. Y en algunos casos esto ha merecido un despido, ¿no? Por negarse a laborar en una jornada ordinaria de trabajo dependiendo de cada centro laboral. Bien, bueno, casos como ese no solamente pueden haberse dado, sino que el Tribunal Constitucional ha tenido un caso que ha resuelto ya hace algunos años, el año 2002, el caso Rosado Aranaque, ¿no? Que se trataba del caso de un médico adventista del séptimo día, ¿no? Que trabajaba en un hospital de la Seguridad Social y que no venía siendo programado para laborar los sábados, según el médico, pues porque sabían que el sábado es un día de descanso religioso para él, ¿no? Pero en un momento decide el hospital programarlo los sábados, ¿no? Él reclama, primero ante su propia entidad, luego se recurre al Poder Judicial, el Poder Judicial no le da la razón porque reclamaba pues que no se le exija trabajar los sábados y como consecuencia pues había sido sancionado, pues, me parece que inclusive había sido despedido, ¿no? El Poder Judicial no le da razón, llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional aquí dice que se trata de un caso de objeción de conciencia, que está amparado por la libertad de conciencia y religión que reconoce nuestra Constitución en su artículo 2º, inciso 3. ¿Qué debemos entender por la objeción de conciencia previamente? Bueno, la objeción de conciencia es la negativa de una persona a cumplir con algo a lo que viene obligado, sea que venga obligado por la ley, por un contrato, por un acto administrativo, ¿bien? Es una negativa a cumplir con lo que viene obligado en razón que el cumplimiento de lo debido repugna su conciencia, ¿bien? Como en este caso, ¿no? Mi religión me dice que yo no debo trabajar los sábados, que es un día de descanso religioso, un día dedicado al culto, ¿no? A determinados ritos. Entonces, para mí trabajar los sábados es algo que repugna mi conciencia. Entonces,
no me siento obligado por el imperativo que me quiere imponer trabajar los sábados. Por un contrato, por ejemplo, ¿no? Algo que deriva de una relación laboral, ¿no? Sí, por lo menos podría tratarse de una ley. También hay algunos que también se le llama objeción, es un caso de objeción de conciencia, algunos dicen que es objeción de conciencia indirecta, porque no deriva precisamente de una obligación, pero está clarísimo que es una objeción de conciencia. El caso de la negativa de algunas religiones, como los testigos de Jehová, a algunos tratamientos médicos, como la transfusión de sangre, ¿no? Entonces, hay alguna religión que rechaza todo tratamiento médico, porque dice que frente a una enfermedad lo único necesario pues es la oración, ¿no? O lo único que es suficiente con la oración, ¿no? Entonces, son casos también de objeción de conciencia, ¿no? Volviendo al caso de la objeción de conciencia laboral que teníamos en este caso que usted me planteaba y que era algo pues que había ocurrido, en este caso resuelto por el Tribunal Rosado Anaqué, ¿no? Ahí pues hay algunas circunstancias a considerar para admitir o para que una objeción de conciencia pueda resultar atendible desde mi punto de vista, ¿no? Uno es el conocimiento que en este caso tenía ya el empleador de la pertenencia religiosa del trabajador a una religión que le prohíbe trabajar los sábados, ¿no? Y que había actuado en consecuencia durante largo tiempo, ¿no? O sea, no es una conversión sobrevenida, de la cual el empleador no sabía nada. El empleador conoce que profesa esa religión y que los días sábados esa persona no trabaja. Así es. Y lo otro también es la posibilidad, pues, que en un caso como el servicio, en este caso de salud, no quede desatendido. Estamos hablando, pues, de un hospital. Claro, donde hay enfermos todos los días. Donde hay enfermos todos los días, pero donde a lo que quiero llegar es que hay varios médicos que pueden irse turnando, ¿no? Entonces, claro, porque en este tipo de conflictos, como muchos conflictos de derechos fundamentales, ¿no? A lo que hay que ir es a un examen de ponderación, ¿no? ¿Qué prima en esta situación? Claro, en esta situación yo creo que prima la libertad religiosa, ¿no? Porque, como decíamos hace un momento, ¿no? Al analizar el caso, el empleador conocía de esta pertenencia religiosa y las consecuencias de esta pertenencia religiosa, que es no poder trabajar los sábados, y además el hospital no pudo demostrar aquí en el tribunal que era absolutamente indispensable para la continuación del servicio de prestación de salud la presencia de ese médico los sábados, ¿no? Que ya quizás hubiera sido distinto si él fuera el único médico de una posta médica a 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces todas esas son cosas que hay que tener en cuenta al evaluar una objeción de conciencia. Que si el empleador conoce de la religión que profesa el futuro trabajador que va a contratar y sabe que no trabaja los sábados, posteriormente no le puede exigir. Y además ha actuado el empleador teniendo en cuenta eso, ¿no? Porque no ha venido trabajando los sábados, ¿no? Y también el Tribunal Constitucional se cuida en señalar que no significa pues que este médico va a trabajar menos días que los demás, ¿no? Porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que las horas no trabajadas el sábado pueden ser compensadas con otras horas en la semana, como por ejemplo que podría trabajar el domingo, o podría trabajar más horas de lunes a viernes. Es decir, el objetor de conciencia laboral no pues tiene una corona que lo haga privilegiado en relación a sus otros compañeros de trabajo. Y por último, de manera breve, el derecho a la salud, el derecho a la vida y la libertad religiosa. Usted ha mencionado el caso de los testigos de Jehová que se oponen a la transfusión de sangre. ¿Cómo debe ser analizada desde un punto de vista constitucional? Porque el derecho a la vida está de por medio.
hay que analizar esas situaciones teniendo muy a la vista que la libertad religiosa, como todos los derechos humanos, tiene unos límites, ¿no? Y además con la libertad religiosa sucede algo bastante particular, porque los tratados internacionales sobre derechos humanos que reconocen la libertad religiosa también han mencionado expresamente los límites, que son finalmente los límites que puede tener cualquier derecho humano, ¿no? Pero en el caso de la libertad religiosa se los han mencionado de manera expresa, ¿no? Y estos son, que también están mencionados en nuestra Constitución, pero que podríamos resumir, y para que hacerlo sencillo y que todo el mundo lo entienda, la protección de los derechos de los demás. El famoso principio, ¿no? Que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Entonces por eso se menciona como límite de la libertad religiosa, pues los derechos de los demás, ¿no? La salud pública, ¿no? Entonces, no puedo, ejercitando mi libertad religiosa, sin llegar pues sin convertir esto en un abuso del derecho a mi libertad religiosa, afectar el derecho de terceros, ¿no? Ahí podríamos hablar ahí de los padres testigos de Jehová que niegan pues una transfusión de sangre para sus hijos, para su hijo menor de edad, quiero decir, ¿no? Entonces ahí ya podríamos estar hablando que el ejercicio de la libertad religiosa de los padres, por el cual hacen objeción de conciencia de la transfusión de sangre, no puede afectar el derecho a la vida, a la salud de un tercero, que en este caso pues es su hijo menor. O sea, el límite principal es el derecho de la otra persona. Es no afectar los derechos de los demás. Persona, ¿verdad? Y en el caso de tratamientos médicos con libertad religiosa, el derecho afectado inmediato es el derecho a la vida y a la salud. Claro, sí, pero ahí, siguiendo lo que vengo de explicar, es siempre, si es que yo afecto, muy interesante si el único que me veo perjudicado soy yo. Si yo misma soy la enferma, soy mayor de edad y no quiero que me hagan transfusión de sangre por mi fe, por cuestión de fe. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ahí la jurisprudencia norteamericana ha tenido algunas respuestas, ¿no? Teníamos que decir que Estados Unidos es un país donde su jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de ver muchas objeciones de conciencia. Y pienso que principalmente por dos motivos: por la cantidad de religiones que hay en Estados Unidos, ¿no? Y también porque hay un alto grado de judicialización de todo, ¿no? La gente recurre mucho al Poder Judicial, ¿no? Y entonces, en algún momento, la jurisprudencia norteamericana ha dicho que en aquellos casos en donde el objetor a un tratamiento médico sea una persona con familia, que tenga esposa, hijos, ¿no? Entonces ahí la objeción de conciencia no podría ser defendida, porque ahí nuevamente estaríamos ante un escenario de afectación de derechos de terceros, ¿no? Afectación porque mantiene... Va a perder la vida muy probablemente si no recibe el tratamiento médico, y se podría quedar desprotegida pues su esposa e hijos. Pero ¿qué sucede cuando se trata de un objetor pues solo en el mundo, ¿no? No casado. No, claro. Entonces, ahí, en esos supuestos, la jurisprudencia norteamericana se inclinaba a decir que habría que respetar la objeción de conciencia del objetor, ¿no? Es decir, si un objetor de conciencia a un tratamiento médico objeta el tratamiento y por tanto acepta la muerte que le pueda sobrevenir, pues hay que respetar esa decisión, ¿no? O sea, todo está sujeto a si es que hay dependientes o no de la persona que alega objeción de conciencia y es enferma. Es un criterio que ha seguido la jurisprudencia, ¿no? Se entiende que sería un grave atentado a la dignidad de esa persona, imponerle un tratamiento médico que él lo considera repulsivo que esa persona lo considera repulsivo a su conciencia, ¿no? Pero bueno, es un criterio que se puede manejar, ¿no?
Bueno, doctor Díaz, muchas gracias por su participación en el programa y por habernos hablado acerca del derecho a la libertad religiosa en 3 aspectos fundamentales: educación, salud y en el ámbito laboral. Muchísimas gracias. Amigos, con ustedes regresamos con el programa Tus Derechos después de la pausa. ¿Sabías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las leyes de amnistía de delitos de lesa humanidad carecen de efectos jurídicos y no pueden constituir un obstáculo para la investigación de los hechos? ¿Sabías que contra las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no procede ningún medio de impugnación? A continuación, la entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, a la directora académica del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, la doctora Elizabeth Salmón Gárate. Ambos abordarán el tema referido a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de los niños y niñas y pueblos indígenas. Bueno amigos, continuando con el programa Tus Derechos, en esta oportunidad nos encontramos con la doctora Elizabeth Salmón. Ella es profesora de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora académica del Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la misma universidad. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Gracias. El motivo de nuestra invitación es por la última publicación que ha tenido usted, una publicación relativa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una selección en 3 grandes rubros: derechos económicos, derechos de los niños y las niñas y de los pueblos indígenas. Hay bastantes repertorios, se hacen selecciones y jurisprudencias, pero ¿cuál es la finalidad de este trabajo académico que nos ha brindado hoy a la comunidad jurídica? Bueno, creo que la verdadera finalidad de cualquier sistema internacional de protección de derechos humanos no es que los ciudadanos y ciudadanas recurran a este sistema internacional, sino más bien que el sistema internacional se incorpore plenamente en la actividad jurídica, judicial de los operadores del derecho a nivel interno. Lo que quiero decir con esto es que en materia de derechos humanos, más que intentar que ante el incumplimiento se recurra a una instancia internacional, de lo que se trataría es de que más bien se logre una eficacia preventiva de los tratados de derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es vasta en muchísimos temas. El Estado peruano ha sido un Estado que ha tenido muchos casos también ante el sistema, y entonces la finalidad de este trabajo es dar a conocer esos estándares de protección de la jurisprudencia interamericana, de tal manera que para el usuario, si podemos llamarlo así, no sea necesario recurrir a una jurisprudencia internacional, a una instancia internacional, sino que más bien puede encontrar la solución a sus problemas en sede interna con estándares internacionalmente aprobados. Doctora, usted ha mencionado una palabra muy importante: preventiva. ¿A qué se refiere con este carácter preventivo? Los derechos humanos se logran en la medida en que podamos encontrar la eficacia plena de estos sin tener que esperar demasiado tiempo para hacerlo. Y en el caso de los tratados de derechos humanos, lo que buscan es precisamente ayudar en que esta eficacia sea posible en sede nacional. Ayudar dotando del mayor contenido posible a los derechos, de un lado, pero también ayudar en cuanto a plantear lo que se llama la especificación de estos derechos cuando se trata de grupos particularmente vulnerables. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, es un grupo que, a pesar de que en el continente americano existe un alto número de población indígena en nuestros países, no contamos hasta la fecha con un tratado sobre derechos de los pueblos indígenas en el continente americano, lo cual es bastante llamativo. Han habido varios intentos de hacerlo, pero hasta la fecha, por una razón u otra, no la hay. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido una jurisprudencia con relación a una serie de derechos que lo que intentan es precisamente proteger la situación de los pueblos indígenas en sede nacional para que no sea la única solución viable la de la jurisprudencia internacional. La Corte Interamericana tiene su jurisprudencia muy conocida en debido proceso, en desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, pero usted en este trabajo se refiere a derechos económicos, sociales y culturales, a derechos de los niños y las niñas y de los pueblos indígenas. ¿Por qué razón ha escogido estos temas? Su pregunta está muy bien formulada precisamente porque la Corte no es una instancia estática, sino que la Corte está compuesta de manera diferente a lo largo de los años, responde a diferentes contextos políticos, sociales, jurídicos de los países que regula. Y entonces, como usted correctamente ha señalado, en los primeros años de jurisprudencia de la Corte, en el escenario de una América Latina plena de dictaduras, de violaciones al Estado de Derecho, la Corte Interamericana tuvo que centrar su actividad en temas como desaparición forzada, tortura, atentados contra la vida y el debido proceso. Sin embargo, en los últimos años el escenario ha ido cambiando, yo creo que para bien, en muchos estados. Nuestro caso es uno de ellos, y por eso es que hoy en día la jurisprudencia de la Corte Interamericana toca temas que de alguna manera habían estado siendo pospuestos dentro de las urgencias en la materia, y hoy en día tiene jurisprudencia muy interesante sobre el tema de la exclusión social y jurídica de los niños y niñas en situación de pobreza, este tema de los pueblos indígenas tan importante para nuestros países. E incluso poco a poco, a pesar de que no cuenta con una competencia expresa para ver cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales, la Corte ha ido generando una jurisprudencia evolutiva, dinámica, muy novedosa, haciendo lo que en la obra llamo una interpretación social de los derechos civiles y políticos. Es decir, que a través de derechos clásicos, como puede ser la propiedad o puede ser la libertad de expresión, la libertad de asociación, la Corte Interamericana cada vez dota de mayor contenido estos derechos. Y en materia, por ejemplo, de libertad de asociación, habla de libertad sindical; en materia de propiedad, habla de los derechos de consulta de los pueblos indígenas; en materia de no discriminación, habla del derecho de educación gratuita, libre para los niños. Entonces yo creo que asistimos a un momento muy interesante en la producción de jurisprudencia internacional. A menudo se suele decir que los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en los tratados internacionales no tendrían una exigibilidad tan fuerte como un derecho civil y político, como por ejemplo el derecho al voto, ¿no? Entonces, la Corte lo que ha hecho es utilizar algunos de estos derechos individuales para abordar estos derechos económicos. La Corte Interamericana, de acuerdo al protocolo de San Salvador, que es el protocolo sobre derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano, tiene taxativamente la posibilidad de pronunciarse sobre temas de educación y libertad sindical, exclusivamente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ningún caso sobre ni educación ni libertad sindical en sentido expreso, porque no ha llegado un caso a conocimiento de la Corte con estos dos derechos en concreto. No obstante, en estos años recientes, lo que ha hecho la Corte es dotar de un contenido social a los derechos civiles y políticos. Y como señalaba, ha hecho una interpretación mucho más amplia, más rica, más dinámica, más acorde con la realidad social de nuestros países, en derechos que típicamente tenían otro contenido, ¿no? Y creo que esto es una tendencia de la Corte, ciertamente, pero que también refleja un movimiento de la jurisprudencia de los diferentes tribunales constitucionales de la región, en que poco a poco se descarta esta idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no son exigibles, posición que de alguna manera los condena a un eterno descanso, a una eterna espera. Progresividad. Así es, y no a resultados concretos que son tan importantes para todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en países como estos. El otro gran rubro que usted aborda en este trabajo, que esta selección en 3 niveles, es el de los niños y las niñas. Así es. Se habla de los grupos vulnerables, los niños y las niñas. ¿Son vulnerables? ¿Son los más débiles? ¿No? ¿Y cuál ha sido el aporte de la Corte en estos temas? Bueno, en primer lugar, yo diría que el aporte ya es tener jurisprudencia explícita sobre el tema de niños y niñas, porque en muchos de nuestros países, lamentablemente, la situación de pobreza, de abandono, de falta de oportunidades de la niñez,
viene siendo tomado como algo inevitable, que frente a lo cual no podemos hacer nada y simplemente debemos de alguna manera resignarnos a vivir con esa tragedia humana que significa que los niños estén en esa situación. Entonces, tengo la impresión de que el hecho de que una Corte Interamericana de Derechos Humanos se atreva a tocar un tema, al parecer tan poco solucionable como es el tema de pobreza y niñez, ya es un aporte. Pero si intentamos encontrar aportes más concretos, yo diría, por ejemplo, que la Corte Interamericana ha desarrollado muchísimo en lo que es el estándar del interés superior del niño, ha planteado también el tema de la necesidad de educación de los niños, el tema del derecho a la identidad de los niños, es decir, que por más que no tengan documentos o que sean hijos incluso de inmigrantes ilegales, como ha habido algunos casos contra la República Dominicana, igual tienen derecho a acceder a ciertos servicios básicos por parte del Estado, de manera general. Y también, por ejemplo, hay algunos casos interesantes acerca de los niños en reclusión, porque en estos centros de menores, delincuencia juvenil, pandillaje, discriminación, etcétera. Entonces yo creo que, si bien es cierto que el problema es mucho más grande que un simple problema jurídico, y creo que en esto todos los juristas que nos escuchamos podemos coincidir, creo que la Corte hace un aporte interesante por tratar de encontrar un contenido específico de los derechos humanos cuando nos encontramos frente a niños y a niñas, y que la declaración de niños, la importancia de los niños deje de ser una cuestión retórica y más bien se convierta en una cuestión concreta que puede ser tutelada también por un aparato de justicia. Es decir, la jurisprudencia lo que hace, al menos en una Corte Internacional de Derechos Humanos, es concretizar estos mandatos de los tratados para que no sean simples declaraciones líricas. Así es, coincido plenamente con esa apreciación. Yo creo que hay allí un esfuerzo muy importante de dotar de contenido concreto. Por ejemplo, si nosotros vemos la Convención sobre los Derechos del Niño, a nivel de Naciones Unidas, es una convención que tiene un altísimo nivel de ratificación. O sea, los estados no parecen tener mayores problemas en ratificar la convención. Sin embargo, desde hace algunos años la situación de los niños sigue siendo igual o incluso peor. En muchos países donde hay conflictos armados, cada vez más asistimos, por ejemplo, a la utilización de los niños en las Fuerzas Armadas, la afectación a su integridad sexual, el trabajo infantil, etc. Entonces yo creo que la Corte hace un esfuerzo de intentar plantear el tema de los derechos humanos también en clave de evitar la exclusión y la discriminación de los niños y niñas en nuestro continente. Niños y niñas. Usted ha tocado un tema, nosotros solemos tocar los temas a través de los niños, el Código de los Niños y Adolescentes, pero usted se ha cuidado en que se diga en la selección niños y niñas. ¿Alguna reflexión sobre este punto? Sí, bueno, yo creo que aquí es importante enfatizar también las necesidades particulares que tienen las niñas y los riesgos específicos que sufren las niñas en relación con los niños, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de cultura jurídica ir teniendo bien en claro que si bien es cierto estamos en un estándar de igualdad de derechos, es cierto que las necesidades específicas de varones, de mujeres, de niños y de niñas no son idénticas en todos los casos. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de legislar. Así es, totalmente de acuerdo. El tercer gran rubro que usted toca en esta obra es el tema de los pueblos indígenas, tan en boga en estos momentos, ¿no? No precisamente por una cuestión de que estuvieran satisfechas todas sus demandas, pero a diferencia de Europa, donde no tienen este problema, aquí tenemos pueblos indígenas, no solo en América Latina, sino en el Perú. Y la Corte Interamericana también ha abordado estos temas. Así es. Pero lo ha hecho a propósito de las demandas de la Comisión Interamericana. ¿Quiere decir esto que la Comisión ha tenido la sensibilidad o ha planteado estos temas a la Corte? Bueno, el sistema está diseñado de tal manera que las peticiones individuales por violación de derechos humanos, en primer lugar, deben hacerse una vez agotados los recursos de la jurisdicción nacional, salvo que la jurisdicción nacional no permita el agotamiento de esos recursos, y estas peticiones se llevan a la Comisión. Y es la Comisión la que luego presenta el caso ante la Corte. Entonces ese es un poco el camino, el devenir.
Lo que yo creo que está sucediendo en los últimos tiempos es que sectores que antes no recurrían al sistema interamericano de protección de derechos humanos cada vez ven esa posibilidad como algo que también hay que utilizar. Y en el caso de los pueblos indígenas concretamente, la jurisprudencia de la Corte es un poco más reciente porque inicialmente la Corte fue vista como solamente para este tipo de temas que comentábamos al inicio, tortura, desaparición, etcétera, ¿no? Sin embargo, a partir de algunos casos contra Nicaragua, contra Paraguay, más recientes, contra Surinam, el sistema ha logrado desplegar toda una gama de herramientas que también sirven a un interés colectivo, como es el interés de los pueblos indígenas. Entonces, en estos últimos años, la Corte, a través de derechos civiles y políticos por excelencia, como el derecho a la propiedad, etcétera, ha planteado el tema del derecho a la consulta, ha planteado el tema de los lazos históricos y ancestrales que unen a estas poblaciones indígenas con los recursos naturales, etcétera. Entonces creo que en la medida en que la Corte ha ido produciendo jurisprudencia que servía a un tema que no tiene tratado en el ámbito regional americano, esto ha sido un factor de retroalimentación y por eso es que cada vez tenemos más casos y que la Comisión también lleva más casos. Una pregunta en su calidad de experta. Aquí yo sí esto no lo manejo muy bien, pero quiere decir que la Corte Interamericana ha amparado los derechos de los pueblos indígenas en base no a un derecho reconocido en la Convención Americana sobre, por ejemplo, derecho a la consulta, o que existe una norma que diga específicamente que los pueblos indígenas también tienen una protección especial? Lo que ha sucedido es que la Corte Interamericana debe, dentro de otros tratados, aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si usted revisa la Convención artículo por artículo, no va a encontrar ahí el tema del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Sin embargo, este tema del derecho a la consulta de los pueblos indígenas está en el convenio 169 de la OIT. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Corte? Lo que la Corte ha hecho, como en el caso de niños, como en el caso de algunos derechos económicos, sociales y culturales, es que habla de lo que en jurisprudencia se llama un acervo jurisprudencial, un acervo normativo de derechos humanos. Entonces, la Corte lo que intenta es interpretar los derechos que tiene ella en la Convención a partir también de otros instrumentos internacionales de los cuales los Estados sean partes y de esa manera hacer un puente y dotar de contenido a los derechos de la Convención. Entonces, por ejemplo, en materia de propiedad, ¿qué significa afirmar que usted, que yo, que todos los que nos escuchan y ven tienen derecho a la propiedad? Probablemente algo distinto de lo que significa que un pueblo indígena tenga derecho a la propiedad sobre una zona concreta de la Amazonía. Entonces, lo que la Corte quiere hacer es decir que el derecho a la propiedad es de todos, pero que tiene manifestaciones concretas de acuerdo a los titulares de ese derecho. Y en materia de pueblos indígenas, lo que establece la Corte Interamericana es que el tema de la propiedad no es solamente una cuestión individual que tiene un contenido monetario, sino que en materia de pueblos indígenas hay un tema cultural, un tema de preservación, de supervivencia de los pueblos indígenas que abunda en la diversidad, que yo creo que es algo que nos beneficia y nos enriquece a todos y cada uno de nosotros. Más aún en el caso del Perú, donde tenemos una riqueza étnica y cultural bastante amplia, ¿no? Tan amplia como olvidada. Efectivamente, tan amplia como olvidada. Doctora, entonces en este tema de los pueblos indígenas hay un aspecto importante. Generalmente todos somos titulares individuales de los derechos humanos o derechos fundamentales. Pero en el caso de los pueblos indígenas es al colectivo al que se protege. Toca usted un tema particularmente interesante. En los primeros casos de la jurisprudencia de la Corte siempre se trata de plantear los derechos de cada uno de los miembros de la población indígena más que de la población indígena como tal, sino de cada uno individualmente considerado. Sin embargo, a partir de algunos casos más recientes y a partir sobre todo de las medidas reparatorias que se han dado en materia de población indígena, yo creo que se empieza a percibir un movimiento en el sentido de también amparar o de no dejar de considerar que también allí hay una motivación grupal, colectiva y no solo individual en este tipo de derechos. Para finalizar, doctora, entonces estos tres grupos de derechos que usted ha trabajado en esta compilación, en este libro, son niños y niñas, pueblos indígenas
y derechos económicos y sociales en general. Pero todo esto tiene que ver con lo que se conoce como los grupos de especial protección. Sí, yo creo que actualmente la jurisprudencia tiende a este doble proceso de especificación. Un proceso de especificación horizontal, que es cada vez abordar los derechos de grupos en especial situación de vulnerabilidad. Por eso hablo de pueblos indígenas, por eso hablo de niños y de niñas. Pero también una especificación vertical. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada vez se intenta profundizar de una manera más clara y directa el contenido de los derechos. Y por eso es que hablo allí del tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, doctora, ha sido un placer tenerla en nuestro programa. Estimados amigos, ha sido el programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos conversado sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la doctora Elizabeth Salmón, directora académica del Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de escuchar las entrevistas referidas al derecho a la libertad religiosa, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas y pueblos indígenas. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.